Buenas noches, profesor. Mi nombre es Juan Manuel Salas. Hoy en el taller número 4 vamos a hablarles sobre aplicaciones de diodos y transitores. De primer paso, veremos lo que es recomendaciones de seguridad. En la condición obligatoria para el uso del ambiente, antes de iniciar cualquier actividad de laboratorio, es imprescindible conocer y cumplir todas las normas establecidas para garantizar un entorno de trabajo seguro y productivo. Respuestas de emergencia. Familiarizar con las vías de acceso de evacuación, la ubicación de equipos de respuesta de emergencia y la señalización de seguridad distribuida por el laboratorio para actuar correctamente ante cualquier incidente. Y en las normas de seguridad generales, cumple siempre con las normas generales de seguridad, incluyendo el uso adecuado de equipos de protección personal y el manejo correcto de los instrumentos electrónicos para prevenir accidentes. En transitores a diodos y transitores, bueno, en los componentes semiconductores, tales como los diodos y transitores, son dispositivos electrónicos discretos construidos a partir de materiales semiconductores que pueden comportarse como aislantes o conductores según cómo sean energizados. Importancia del troubleshooting. Es fundamental saber conocer y verificar el estado operativo de estos componentes para realizar un correcto diagnóstico y solución al problema en circuitos eléctricos. En la aplicación a la práctica, en este laboratorio realizaremos el reconocimiento de pruebas con el multímetro y armando de circuitos para verificar lo aprendido en las sesiones teóricas sobre estos componentes esenciales. En los objetivos de taller comprendemos cómo los amplificadores entienden el funcionamiento de circuitos de amplificadores, comparar rectificadores, diferenciar entre un rectificador de media onda y onda completa, y implementar circuitos, reconocer e implementar circuitos rectificadores básicos. Estos objetivos nos permitirán aplicar los conocimientos teóricos en situaciones prácticas, desarrollando habilidades esenciales para el diseño y análisis de circuitos eléctricos. Al finalizar el taller, seremos capaces de identificar y de resolver problemas relacionados con estos componentes fundamentales. Preparación para el laboratorio. En la preparación para el laboratorio tendremos que tener diodos semiconductores, transitores bipolares y amplificadores operacionales. En equipos y materiales tenemos en los instrumentos de medición, tales como el multímetro, fuente de alimentación y un protoboard. En los componentes pasivos tendremos resistencias y condensadores. En los componentes activos tenemos diodos y transitores. Adicionalmente, es obligatorio el uso de dispositivos de seguridad personal. Llevar nuestros CPPs de seguridad. Rectificador de media onda. En la implementación del circuito utilizando el multímetro digital o el osciloscopio y generador de funciones, implementamos el circuito rectificador de media onda según la figura número 1. En las pruebas de frecuencia, incrementar gradualmente la frecuencia utilizando el diodo 1N4007 hasta observar que parte del voltaje negativo logra llegar a la resistencia, documentando los resultados con imágenes. En la comparación de diodos, reemplazamos el diodo 1N4007 con el 1N4148 y observamos si la señal negativa que alcanza la resistencia aumenta o disminuye, analizando las diferencias en velocidades de conmutación entre ambos diodos. En la rectificación de onda completa. En el montaje de circuito, implementamos el circuito rectificador de onda completa, según la figura número 2, utilizando el osciloscopio para medir los valores requeridos en la tabla número 2. Adición del condensador. Conectamos un condensador en paralelo con la resistencia del circuito y observamos los cambios en los valores medidos inicialmente. En el análisis de los resultados, documentamos con el osciloscopio la forma del voltaje en la resistencia, comparando las señales antes y después de añadir el condensador para observar el efecto filtrado. En el amplificador de clase A, vemos la implementación inicial. Montamos el circuito amplificador de clase A según la figura número 3 y sin conectar la señal de entrada, medir los valores solicitados en la tabla número 3 para verificar el punto de operación. En las pruebas con señal, utilizamos el generador de funciones para crear una señal de entrada senoidal según los valores indicados en la tabla número 4 y completar las mediciones requeridas. En el análisis de amplificación observamos y documentamos cómo la señal de salida varía en la amplitud respecto a la entrada, confirmando el comportamiento amplificador del circuito con diferentes formas de ondas. En las conclusiones de taller,
vemos que el rectificador de medida onda del diodo 1N4007 permite el paso parcial de la señal negativa a altas frecuencias debido a su menor velocidad de conmutación, mientras que el 1N4148, siendo un diodo de conmutación rápida, bloquea más eficientemente la señal negativa incluso a frecuencias elevadas. En el rectificador de onda completa se observó que el voltaje pico en la resistencia es menor debido a las caídas de diodo del puente. Al conectar el condensador, aumentó el voltaje RMS, demostrando su función como filtro que suaviza la señal y reduce el rizado. En el amplificador clase A, la señal de la salida fue mayor a la de la entrada, confirmando una amplificación. La forma de la señal de salida varía según la entrada, con distorsiones más evidentes en señales triangulares o cuadradas a mayor frecuencia. La ganancia aumentó ligeramente. Eso sería todo por este taller. Gracias.